Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes y agradecerle a la Cámara por esta invitación que se me hace. La idea de la charla de hoy es compartir con ustedes experiencias que he podido recopilar de sus propias experiencias. A ustedes, muchos de ustedes, les doy las gracias por permitirme pues, estar en sus fincas de vez en cuando y aprender bastante de ustedes. Eh, Definitivamente, siempre ha sido un gran reto diseñar programas de alimentación para ganado lechero. Y siempre ha sido una motivación de parte de los productores de buscar recursos que permitan la sustitución de los alimentos balanceados. Para todos los que estamos en esta actividad no es ni nada nuevo reconocer que la alimentación es el rubro más alto que está involucrado en los costos de producción y cada vez tratamos de buscar alternativas. Sin embargo, muchas de estas alternativas son novedosas relativamente, ¿verdad? Y entonces tratar de conocer detalles sobre estas alternativas, tratar de conocer las bondades y las limitaciones, creo que es importante y es parte, digamos, del objetivo de mi charla, que ustedes pues logren conocer un poco más de estos sustitutos y ver, digamos, la posible implementación de estos sustitutos en sus fincas. Normalmente, cuando estamos haciendo sustituciones, a veces nosotros los nutricionistas, los mismos productores, a veces los hacemos de una manera muy simplista. Creo que eso hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no solo es sustituir un alimento balanceado pensando en que estoy abaratando las fórmulas o pensando que voy a sustituir un balanceado en términos de kilos de proteína o de cantidad de calorías. ¿Por qué? Porque todas las proteínas son diferentes, todas las calorías son diferentes. Entonces, muchas veces, esas sustituciones a veces no son convenientes pensarlas con un concepto meramente matemático. A eso es donde voy, mi concepto anda sobre ahí. Muchas veces, y la experiencia de campo, es que hacemos una sustitución o hacemos la inclusión de algunos de estos insumos y la producción de leche no cambia. Es decir, ni para arriba ni para abajo, se mantiene constante. El detalle que hay que interactuar con el concepto es que muchas veces esos insumos o esas alternativas nutricionales tienen limitantes y la vaca en eso es un animal muy, digamos, muy tolerante en ciertos términos. ¿Por qué? Porque el animal, para compensar esas alteraciones que le estamos induciendo por esos cambios en la ración, el animal trata de compensarlo. ¿Y cómo lo compensa el animal? Movilizando sus propias reservas corporales. O sea, moviliza su tejido corporal, moviliza su grasa, inclusive hasta moviliza su proteína. De tal manera que el animal siempre va a compensar esa deficiencia inducida, que estamos desconociendo, pero que es inducida, y el animal cambia su metabolismo para llegar a establecer a una nivelación. Entonces, muchas veces desconocemos estas partes. Desconocemos que las vacas están cambiando su metabolismo. Por eso pienso yo que definitivamente pensar en que cuando estamos introduciendo una nueva alternativa alimenticia en una finca o en un sistema de rotación, perdón, en un sistema de alimentación, pensar en que solo analicemos producción de leche y composición digamos, de la leche, para mí también es un error. Debemos de buscar otros indicadores. ¿Para qué? Para que tengamos un panorama real del potencial efectivo de ese insumo que estamos introduciendo en nuestro sistema de alimentación. Entonces tenemos que cambiar nuestra conceptualización de que tenemos que buscar más indicadores. Y ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso. Por lo general, los alimentos balanceados que hacen las diferentes empresas comerciales tienen una estrategia muy tecnificada, con cierto, digamos, control estratégico de lograr un propósito, y muchas veces estas sustituciones que hacemos de esos alimentos balanceados nos generan alteraciones que tal vez no estamos nosotros considerando por no considerar que los alimentos balanceados tienen otras cosas que estos insumos a veces no traen. Entonces, todo este tipo, digamos, de reflexiones tenemos que llegar a tener cuando estamos haciendo este tipo de sustituciones de los alimentos balanceados. Muchas veces el otro escenario que puede ocurrir es que la mejora sea positiva, o sea que incorporamos un suplemento de este tipo y ese suplemento nos genera una respuesta positiva. Entonces lo que hay que preguntarse es ¿por qué me está generando una respuesta positiva? ¿Será porque tiene una proteína diferente? ¿Será porque tiene una fibra diferente? ¿Será porque tiene un nivel de energía diferente? Entonces hay que hacer un análisis más profundo, ¿verdad? Más profundo
en cuanto al insumo que estamos utilizando y que estamos introduciendo en, ¿cómo se llama?, en nuestra formulación. Les decía que hay que valorar con mucho cuidado los efectos de sustituir los alimentos balanceados, porque estos vienen prediseñados con una estrategia, ya sea una estrategia que busque una mejora de impacto ruminal o una estrategia que induzca una mejora de impacto intestinal. Inclusive a veces los alimentos balanceados vienen elaborados en ambos sentidos, mejorando tanto el ambiente ruminal como mejorando tanto el ambiente intestinal. Entonces, quizás algunos alimentos balanceados tienen una fortaleza en proteína sobrepasante, quizás algunos balanceados tienen alguna fortaleza como modificadores del ambiente ruminal, que muchos de estos insumos nuevos o de productos no tradicionales no lo contemplan. Entonces, empezamos a generar una serie de cambios dentro del animal, una serie de cambios metabólicos por desconocimiento, muchas veces, de lo que estamos nosotros sustituyendo realmente. Entonces, al final de cuentas, los alimentos balanceados son una estrategia que tenemos que saber cómo lo empleamos, máxime que hoy día los costos son bastante altos, pero tenemos que también reconocer que sustituir esos alimentos balanceados tiene que ser con mucho cuidado, máxime con estas materias primas, que ahora vamos a discutir de ellas, porque todas de ellas tienen sus fortalezas, sus debilidades, que nos pueden generar cambios muy severos dentro de el metabolismo del animal. Necesitamos así, por tanto, tener, cuando estamos hablando de incorporar estos insumos como sustitutos de los alimentos balanceados, tenemos que tener certeza de una adecuada descripción de la composición de esos balanceados. Aquí se nos dificulta muchas veces las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel mundial y nosotros siguiendo las reglas del mundo, digamos, los controles de calidad o los nutrientes que se expresan en una etiqueta no necesariamente son los que uno anda buscando. Por ejemplo, en una etiqueta uno nunca va a saber cuánta proteína sobrepasante tiene ese formulado, cuánta energía realmente digestible tiene ese formulado, esas cosas no aparecen, ¿verdad? Normalmente es una estimación, o sea, el valor de energía digestible que aparece en las etiquetas es una estimación, no es el valor real. Entonces, todavía nos falta mucho a nosotros por conocer de nuestros propios alimentos balanceados para poder entonces diseñar programas de sustitución de esos alimentos balanceados en los cuales no vayamos a fallar la respuesta del animal. Sin embargo, repito, el animal tiene su manera de compensar nuestros errores, y una manera de compensar nuestros errores los animales es sencillamente movilizando más sus reservas corporales, movilizando inclusive proteína acumulada, y eso tiene sus implicaciones, como ustedes ya saben, en el comportamiento ya del animal como un todo. ¿Por qué? Porque un animal que esté movilizando mucha grasa corporal para compensar una deficiencia energética debido a una sustitución de un concentrado por una materia prima que no está llegando, definitivamente eso tiene implicaciones sobre la fertilidad, tiene implicaciones más a largo plazo, que eso tiene un impacto muy directo sobre la economía de la finca más a largo plazo. Entonces, conocer muy bien la composición de los balanceados es sumamente importante. Les decía anteriormente que cuando uno está evaluando el potencial de estos insumos, tenemos que integrar otro tipo de indicadores. O sea, para poder realmente tener una idea clara de que si esos nuevos insumos son capaces de sustituir un concentrado, no solo tenemos que basarnos en producción de leche y en composición de la leche, que es lo que normalmente nosotros nos basamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que es más fácilmente medible en ese momento. Pero todos sabemos que la mayoría de ustedes, de los productores, tienen sistemas de información capaces de generar todo este tipo de datos, ¿verdad? Entonces, va a ser sumamente importante conocer la producción pico, va a ser muy importante conocer la persistencia de producción, los cambios de condición corporal, la presentación y calidad del celo, la misma tasa de concepción. Es decir, necesitamos entonces integrar dentro de lo que normalmente nosotros usamos como un indicador para medir el potencial de sustitución de cualquier concentrado por otro sustituto, tenemos que pensar no alejarnos de estos conceptos, pero incorporar dentro de estos conceptos estos otros indicadores. ¿Para qué? Para realmente tener un panorama real del impacto o del potencial de la inclusión de ese sustituto en el programa de alimentación que actualmente manejamos. Normalmente, como les digo, hoy día casi que la mayoría de ustedes manejan información o programas de información donde uno puede hacer este tipo de, ¿cómo se llama?, de
de análisis, ¿verdad? Y tener entonces una proyección real del impacto a mediano plazo y a largo plazo, porque al final de cuentas, acordemos que la reproducción tiene un impacto muy severo sobre la producción de leche en la lactancia siguiente, en el año siguiente y en la entrega de leche del año siguiente. Entonces, definitivamente tenemos que movernos un poquito más, como comento yo, a ver todo el panorama, en otras palabras, ver la vaca como un todo y no solo dedicarnos a la parte de producción y a la parte de composición de la leche. Dos conceptos importantes que pienso que es importante recuperar aquí es qué hacen los suplementos con respecto al pasto en general. Llámese alimento balanceado o llámese otro tipo de suplementos. Normalmente hay dos efectos que se conocen como el efecto aditivo, el efecto aditivo y el efecto sustitutivo. El efecto aditivo es cuando ustedes integran dentro del programa de alimentación un recurso alimenticio y empiezan a notar que empieza a haber un mejor consumo de forraje, sea forraje piso o sea forraje canoa. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes están introduciendo dentro de su ración un ingrediente que probablemente está estimulando una mayor actividad ruminal, probablemente están introduciendo un material que mejora la fermentación del rumen, quizás están haciendo aportes más de proteína degradable en rumen, quizás están haciendo aportes de energía fermentable en rumen, tipo, digamos, de nutrientes que son unos grandes activadores. Y al tener un rumen más activado, pues eso facilita la colonización y la degradación del pasto. Entonces el animal empieza a aprovechar y entonces es cuando el pasto no rinde el pasto en el potrero, no rinde el pasto en la canoa, introduciendo uno un cambio en la alimentación. Por ejemplo, aquí hay, hace muchos años se hizo un trabajo incorporando, por ejemplo, la cáscara de banano maduro y se observó que cuando se introduce la cáscara de banano maduro, por dar un ejemplo, dentro del rumen se mejoró la velocidad de degradación del pasto quicuyo y del pasto estrella. Es decir, en otras palabras, el pasto quicuyo y el pasto estrella empezaron a degradarse más rápidamente, mayor porcentaje por hora, lo cual implicó entonces un mayor consumo, sencillamente porque entonces ese pasto al entrar a ese rumen activado, ¿por qué? Por los aportes de nutrientes de la cáscara de banano, eso facilitó una mejor colonización y una aceleración en la digestión del pasto quicuyo y el pasto estrella. Por ende, los animales comieron más quicuyo, más estrella. Por ende, la producción se mejoró. No tanto por el hecho de que era la cáscara de banano quien estaba haciendo el efecto, sino porque la cáscara de banano de una manera indirecta motivó a una mejor activación ruminal y eso desencadenó una mejor respuesta productiva del mismo pasto que estaba en la finca. Entonces, esas son consideraciones que uno tiene que analizar cuando está haciendo escenarios del potencial de todos estos productos y la posible respuesta. El otro fenómeno que muchas veces ocurre es el fenómeno del efecto sustitutivo, que es cuando el insumo que estamos usando, ese nuevo producto que estamos usando, nos genera alteraciones en el pH, genera más bien alteraciones por un efecto de llenado, quizás es fibra muy lentamente digestible, el material permanece mucho tiempo en el rumen, el animal permanece muchas horas con el rumen lleno, o quizás variantes de pH en ciertos días del día, por dar ejemplos, y todo esto lo que genera es más bien es una alteración, y esa alteración lo que implica es que el animal deja de comer forraje. Y eso es lo que muchas veces pasa con estos insumos que hablamos de productos no tradicionales, que cuando nosotros usamos productos no tradicionales, casi que el mayor efecto observado es el efecto sustitutivo. El efecto sustitutivo, que en la práctica ustedes lo han utilizado muy bien, porque en la práctica el efecto sustitutivo de un insumo, llámese corona, llámese cáscara de banano, llámese banano verde, como ustedes quieran llamarlo, normalmente todos esos productos generan ese efecto sustitutivo y ustedes los productores han usado muy estratégicamente esta característica. ¿Por qué? Porque se cambia el comportamiento del animal. ¿Qué es lo que pasa? Que un efecto sustitutivo, el animal deja más pasto en el porchero, los porcheros no quedan tan atropellados como normalmente nosotros hablamos, ¿verdad? Es decir, hay sobrantes normales de forraje en esos lugares y ustedes muchas veces, al observar que hay más pasto por ese efecto sustitutivo, dado por ejemplo por una corona de piña, entonces al sobrar más pasto, ¿qué es lo que hace un productor? Ve la oportunidad de meter más ganado, siempre y cuando tenga el dinero para comprar las vacas. Pero en fin, tiene siempre la intención de comprar más ganado. Aumenta la producción de leche de la finca, aumenta la entrega, pero no por la corona de piña. La entrega aumenta porque hay más vacas en la finca. Entonces, todo ese tipo, digamos, de movimientos, todo ese tipo digamos, de
de alteraciones que ocurren en el sistema finca tienen que ser analizados. Entonces, sencillamente analizar la posible incorporación de cualquiera de estos insumos no tradicionales tiene que ser visto de una manera más integral. Uno tiene que trabajar con escenarios. Hay que sentarse con el productor, hay que sentarse y ver la experiencia de la finca. Hay que establecer los indicadores de finca y ver entonces dónde hasta uno puede llegar a trabajar con esos famosos insumos sin alterar el comportamiento normal de la finca. Aquí voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando uno habla de un efecto sustitutivo, lo que se estamos refiriendo es que si yo pongo 1 kilo de materia seca de un suplemento, inclusive concentrados, si yo pongo 1 kilo de materia seca de un suplemento, el animal me puede llegar a dejar cierta cantidad de forraje en el potrero. Eso ya se reconoce y se sabe. Lógicamente hay materiales que tienen un mayor efecto sustitutivo. Por ejemplo, si el material es muy voluminoso, si el material tiene mucha agua, que nos pasa a nosotros muchas veces aquí, el efecto sustitutivo es mayor. O sea, por lo general se habla que 1 kilo de materia seca podría llegar a sustituir, en términos generales, 300 gramos de materia seca de pasto, 600, 900, kilo 200. O sea, pongo 1 kilo, 10 kilos de corona, que hacen 1 kilo de materia seca, y ese kilo de materia seca que vienen de 10 kilos de corona hacen que el animal me deje comer 1.2 kilos de pasto en el potrero. Eso es el efecto sustitutivo, que se ve mucho en los sistemas nuestros acá. En el ejemplo, para que ustedes orienten un poco el concepto, estoy utilizando la sustitución 1 kilo por 600 gramos de materia seca de potrero. Esto representa la equivalencia de 1 litro de leche. O sea, en otras palabras, por decir algo, pongo 10 kilos de algún suplemento alto en humedad, me genera un efecto sustitutivo, la vaca me deja comer pasto y eso representó que la vaca perdiera el potencial de producir 1 litro de leche. Sencillamente, ¿por qué? Porque me está dejando pasto botado. El asunto es, si la producción no cambia, ¿a qué se debe eso? A 2 razones. O que el suplemento es tan bueno que me logró sustituir la calidad nutricional del pasto, que eso no lo creo. Y lo otro es que el animal me esté produciendo ese litro de leche con sus reservas corporales. Y entonces empieza a comprometerse todo el comportamiento de la vaca. ¿Por qué? Porque una vaca que pierde reservas corporales tiene comprometida la reproducción. Ese es el principal efecto de una pérdida acelerada de condición corporal. Entonces tenemos una factura que el animal nos va a cobrar sencillamente creyendo que estamos haciendo algo buenísimo, metiendo un suplemento, pensando que el efecto sustitutivo es interesante porque veo sobrantes de pasto, pero quizás eso no sea lo más adecuado en ese momento en esa finca. Entonces, todos tipo de simulaciones y de situaciones tenemos que analizarlas. Entonces, la primera recomendación, que uno debería pensar es que si vamos a colocar este tipo de insumos buscando sustituir los alimentos balanceados, primero debemos de tener un detalle de la composición química del alimento balanceado, que tenemos limitaciones en eso. Tenemos que tener un detalle de la composición química del sustituto, que de hecho conocemos bastante. La base de datos que nosotros manejamos en Costa Rica de composición de los insumos no tradicionales es sumamente fuerte, es muy buena. Cualquiera de los compañeros míos en la parte de nutrición que anden en esta temática fácilmente consiguen información y muy buena información de la composición química de este tipo de insumos. ¿Por qué? Porque los hemos mapeado bastante bien. Eso es sumamente importante. Y entonces generar escenarios. O sea, sentarse, ver la dinámica de la finca, ver los escenarios. En estos momentos, la gente que asesora a ustedes, muchos nutricionistas de diferentes instituciones, manejan herramientas muy precisas. Manejan herramientas con un error de precisión bajísimo, de hacer sus proyecciones de pérdidas de peso, sus proyecciones de producción de leche, etc. O sea, hoy día son herramientas que generan, mucha confianza en los posibles cambios que puede sufrir un animal. Entonces uno proyecta escenarios. Entonces es sumamente importante, antes de pensar en que si la corona de piña es más barata, que si es más barato el banano, que si es más barato el camote, que el concentrado, yo lo que pienso que lo primero que uno tiene que hacer es sentarse a hacer escenarios. Sentarse a hacer escenarios con el productor, ver los pros y los contras, generar una ración, ¿verdad? Y empezar a validar esa ración y darle seguimiento a esa ración, valorando, repito, otros indicadores que no son sencillamente la producción de leche y la composición de la leche. Tenemos que meternos en otros indicadores para poder entonces tener una mejor recomendación para ustedes
que sea una recomendación que vaya a perdurar en el tiempo, ¿verdad? Y no que sencillamente rápidamente sea eliminada del sistema, pero por falta de información. Entonces, sumamente importante para mí este concepto para fines de ustedes. En cuanto a los famosos insumos no tradicionales, hay una gran variedad de materiales. Ahí enumeré casi que la mayoría de ellos, ¿verdad? Con todo eso se ha trabajado. Hay experiencias, digamos, de campo, prueba y error, muchos hechos por ustedes. No es problema, sencillamente lo que hace uno es afinar el sistema, sencillamente colaborarles a ustedes en cómo afinar y que sean más los resultados en favor que en contra, pero hay mucha experiencia de prueba y error que ha ayudado mucho a los técnicos, a nosotros, a tratar de definir sistemas más viables de incorporación de estos materiales, ¿verdad? Todos tienen sus pros y sus contras. ¿Qué podemos rescatar de estos materiales? Que estos materiales tienen 3 componentes clásicos. La mayoría, altos valores de humedad. Altos valores de humedad. Estamos hablando de materiales que tienen un 10% materia seca, o sea, 90% de agua, ¿verdad? Exceptuando, por ejemplo, en el listado anterior podemos exceptuar los derivados de galleta, ¿verdad? Que eso se está manejando. O podemos derivar los derivados ¿cómo se llama? De la palma africana, el fruto integral de palma africana, que tiene alrededor de un 50, un 60% de materia seca. El resto son valores muy bajos. Bajo aporte de proteína, la mayoría de esa proteína es soluble en rumen. Entonces, a nosotros nos puede caer un sistema de alimentación por un faltante de proteína sobrepasante a nivel intestinal. Estamos metiendo un producto que lo consideramos que es bueno, pero el tipo de proteína no es como para sustituir un alimento balanceado que sea rico y enriquecido en proteína sobrepasante. O sea, no lo vamos a pegar. Sencillamente vamos a fallar con ese indicador. Alto aporte de energía, todos tienen ese gran beneficio. Lo que pasa que no todas las calorías son iguales. Ahí es donde entonces empezamos a tener que hacer un análisis más interno de la situación. En términos de valores proteicos, de energéticos, nada más para que tengamos una idea, este cuadro es generado, 2 comparadores. Tenemos un concentrado de 3.400 kilocalorías de energía digestible, eso es normal en Costa Rica. Tenemos un estilo maíz como comparador, 2.800, 2.900, y aquí tenemos la gran variabilidad de productos con sus diferentes aportes. O sea, todo eso lo tenemos muy bien mapeado, muy bien mapeado. Nosotros podemos determinar cuáles son los datos de energía digestible, energía metabolizable, energía neta de lactancia, de cualquiera de nuestros desechos agroindustriales, y hacer las proyecciones y hacer nuestros escenarios, eso no hay problema. Se nos sale de la manga el coyol, ¿verdad? Con valores casi de 4.000 kilocalorías, que es un 40% extracto etéreo. O sea, lo que es el fruto íntegro que se saca en San Carlos hoy día, bueno, hoy día ya hasta es difícil porque el precio se mejoró, entonces se está vendiendo mucho de este fruto de nuevo para la zona sur, que es una gran problemática de todos estos materiales, ¿verdad? Es que hoy día tengo y mañana no tengo. Entonces eso genera mucha inconsistencia en la relación. Hasta eso genera sus típicos problemas ya a nivel práctico de manejo. Pero, por ejemplo, es un material muy alto en energía, supera cualquier concentración de energía de cualquier concentrado, pero tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque su alto poder calórico, si no lo sé usar, me intoxica el rumen. ¿Por qué? Por el exceso de lípidos que tienen esos materiales. Entonces, todos los materiales tienen sus pros y sus contras. Entonces, todos los materiales, si son energéticos, el problema es que van a diferir en su tipo de energía. Y todos los tipos de energía trabajan diferente en los animales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay materiales que aportan energía porque son fibras muy buenas. Bueno, eso tiene un impacto en un animal en cierta línea. Hay otros materiales que son muy buenos en almidón, eso tiene un impacto diferente. Hay materiales que tienen azúcares, eso tiene un impacto diferente. Hay materiales que tienen aceites y repito, son impactos diferentes, son calorías. Por eso el dato de energía digestible es conversado. ¿Por qué? Porque si yo no conozco cómo está hecha esa energía, qué es lo que está haciendo, que ese valor calórico, será un almidón, será una fibra, será un azúcar, qué es lo que está haciendo ese valor calórico, uno puede cometer muchos errores en el momento del diseño de una dieta y en el momento de sustituir los alimentos balanceados, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por dicha, repito, que nosotros tenemos muy bien mapeado nuestros materiales en cuanto a esta composición, ¿verdad? Entonces sabemos cuál es más enriquecido en azúcar. Por lógica, por ejemplo, una pulpa de piña va a tener fibra fermentable, pero también va a traer muchos azúcares, por ejemplo. Una corona va a ser más enriquecida hacia la parte de fibras fermentables. Entonces, todo ese tipo de detalles, repito, es lo que uno analiza. Por eso,
hacer un simple cambio de que voy a quitar tanta proteína y voy a meter esa proteína con un subproducto, o tengo tantas calorías y voy a quitar esas calorías por calorías de otro producto, esa no es una buena manera de hacer las cosas. O sea, hay que penetrarse, hay que interiorizarse con el tipo de calidad y con el tipo de calidad de proteína y con el tipo de calidad de calorías para poder uno tener una buena, digamos, una buena propuesta de dieta que vaya a ayudarles a ustedes en sus programas de alimentación. ¿Qué se espera? ¿Y dónde se espera? Bueno, la mayoría de esos subproductos, lógicamente, uno espera un impacto en rumen. Algunos es una combinación entre un impacto en rumen o un impacto en el intestino, ¿verdad? Todo va a variar. Todos los almidones son diferentes. Digamos, si yo estoy trabajando con la zona alta y me dicen que hay papa, uno dice papa, almidones. Ocurre que el almidón de la papa es completamente diferente al almidón de la yuca. Completamente, son dos cosas diferentes. Es la misma molécula de almidón, pero por características químicas propias, la estructura química es diferente. Entonces, hay almidones que se fermentan más en el rumen, hay almidones que logran no fermentarse tanto en el rumen y llegar a nivel intestinal. Entonces, esos son los juegos, esos son la información que debemos de manejar todos los que estamos metidos en esta cuestión de la nutrición para poder desarrollarle a ustedes, digamos, fórmulas y raciones que realmente tengan, digamos, un impacto positivo y no andar uno, como dice, uno bateando tanto. Uno tiene que tener una mejor orientación y eso lo logramos a través de tener una mejor información. Que todo eso existe, repito, la información existe, ¿verdad? El asunto es buscarla, acomodarla y echarla a andar, pero todo eso existe. La otra parte importante es con respecto a lo esperable. Pues lo esperable es como son fuentes energéticas, ¿de qué es lo que espera uno? Un impacto en producción, ¿verdad? Algunos con mejores impactos, por ejemplo, con esta tendencia nueva del marmoleo, hay materiales que suenan muy interesantes para afinar unas dietas de marmoleo. Máximo que hoy día el productor de leche está buscando una alternativa, digamos, de ser un poquito más versátil en la parte económica, o sea, sobrevivir, que como les digo es sobrevivir en este ambiente productivo nacional, es meterse en la parte de ganadería de carne con razas que marmolean. Pues sí, hay materiales que van a marmolear mucho. Por ejemplo, los almidones. Entonces, todo aquello que tenga almidón, como la yuca, como la papa, como el camote, como el banano, todos esos tienen almidones. Todos son diferentes, pero tienen almidones. Uno puede diseñar dietas buscando cierta respuesta en los sistemas de engorde hacia un potencial de marmoleo, siempre y cuando la raza lo permita, ¿verdad? Pero entonces, uno tiene que esperar que hay ciertos componentes que están en esas materias primas, ciertos tipos de energía, donde uno va a esperar mejoría, sea en la parte como respuesta animal, en la parte de producción de leche, ganancias de peso, casi que todos lo van a lograr. Lo que pasa que es más factible tener unas ganancias de peso más sostenidas, mejores, si yo tengo una dieta con algo que me aporte almidón versus una dieta que me aporte fibra fermentable. O sea, el banano verde, la cáscara de banano maduro es una fibra de muy buena calidad, fibra fermentable. ¿Por qué lo metemos en sistemas de lechería, en ganado leche, en lechería? Porque me aumenta los óleos. ¿Por qué? Porque uno sabe que esa fibra fermentable es un precursor del componente primario para generar la grasa en la leche. 50% del valor de la grasa de la leche que ustedes están obteniendo en sus fincas, la mitad de ese valor viene de la calidad de la fibra. ¿Por qué? Porque ese valor viene del ácido acético, y el ácido acético que se generado en el rumen por fermentación de la fibra genera el 50% del valor de la grasa. Entonces, tener una fibra fermentable proveniendo de corona, proveniendo de rastroje piña, proveniendo de cáscara de banano, que las clasificamos como fibras muy fermentables de mucha calidad, uno le apuesta a una mejoría en sólidos. A eso le apuesta uno. Y si no lo está logrando, hay que revisar la ración, porque algo está ocurriendo mal. ¿Por qué? Porque están hechas para ese propósito. Están hechas para ese propósito. Entonces, repito, cada vez que nosotros tratemos de meter o incorporar un insumo no tradicional, tenemos que hacer esa proyección de respuesta animal, esa proyección de dónde está ese material siendo aprovechado y de esa manera poder generar los propósitos. En cuanto a los consumos, muy conocido, de 10 a 20 kilos. Yo he tenido sistemas de 36 kilos de pura corona, ¿verdad? Por ejemplo, por lo general andan en estos valores.
Los almidones andan en estos valores de 6 a 8 kilos animal día. Hay que manejar con cuidado esta parte almidonosa porque son excelentes materiales, muy explosivos en el rumen y nos pueden generar bastantes problemas. En cuanto a la humedad, eso ya es un defecto con el que tenemos que vivir, de todos estos materiales. ¿Qué es lo que se ha hecho de innovación? La trituración. Aquí hay una compañía que se ha estado dedicando por trituración mecánica a tratar de sacar la humedad de estos materiales. Lo ha logrado, ¿verdad? Entonces hoy día el productor tiene disponible, por ejemplo, silos de rastrojos de piña con un valor más alto. Normalmente el rastrojo de piña anda como un 10% de materia seca y actualmente estamos hablando que esos materiales pueden llegar hasta un 32%. O sea, hay una gran ganancia de materia seca en esos materiales. Eso ha sido, digamos, mejoras tecnológicas. Tenemos esta otra opción que está dando en San Carlos, producción de harina, de yuca, utilizando la estrategia de un secado solar y un secado con gas. El productor que lo genera está contento con su proceso, lo está haciendo disponible a cierta cantidad de ganaderos, no tiene todas las opciones ni en infraestructura para trabajar en grande, pero es una alternativa que se está moviendo. Ahí tal vez la gran problemática de uno es pensar en que esta parte solar, lo que uno es temeroso es de la parte de micotoxinas, ¿verdad? Sencillamente por el proceso, por lo que uno ve, pero en fin, son cosas que se pueden mejorar. Es decir, la gente está trabajando en ver de qué manera mejora la parte proteica. Todo este tipo de dietas tienen el inconveniente de que como son muy altas en humedad, la respuesta muy generalizada son boñigas flojas, muy generalizado, muy generalizado. Entonces, en ese caso, la situación es que en el diseño de la dieta, fuera de que sabemos que son fuentes energéticas importantes, pero generan mucha humedad, generan mucho cambio en la dinámica del rumen. Algunas son muy altas en potasio, y al ser muy altas en potasio se cambia toda la dinámica ruminal, generando mucho flujo de líquidos a través del tracto digestivo. Pues ya el productor ha aprendido eso, y entonces sencillamente lo que usa son retenedores. Entonces utilizan materias primas, tal vez de no muy alta calidad, como por ejemplo un heno de arroz. Hoy día la gente está usando bagazo, quizás esto no es tan retenedor como este. La gente está usando pergamino de café. Todos esos materiales sencillamente con la finalidad de ¿qué? De amarrar las famosas heces. O sea, generar un efecto de retención en el rumen. El material permanece más tiempo a nivel ruminal, se degrada con mayor potencia, se logran tener entonces inclusive unas mejoras hasta en la producción. O sea que la mejora en producción no se debe muchas veces a la calidad de un heno, ¿verdad? Sencillamente se debe al hecho de que el heno, menos un heno de arroz, el heno lo que está haciendo es un efecto retenedor, sencillamente es un efecto mecánico, permitiendo que toda la parte forrajera, incluyendo la corona, incluyendo la cáscara de banano, se queden más en el rumen y logren ser mejor aprovechadas. Entonces, como segunda recomendación, pensaría yo, es que cuando uno incorpora este tipo de alternativas sustitutas de alimentos balanceados, debemos de considerar estimuladores de rumia, debemos de incorporar, digamos, materiales que logren generar unas heces más sólidas. Inclusive ustedes pueden usar las mismas tecnologías que siempre han usado, usar bicarbonato, usar óxido de magnesio, usar levaduras, usar productos diseñados. Todo eso existe y todo eso se hace y todo eso se usa. ¿Por qué? Porque la experiencia del productor lo ha llevado a tener que usar esas cosas cuando utilizan este tipo de materiales. En cuanto a la proteína, esto es sencillamente, hay alternativas, ¿verdad? Por lo general los valores de proteína son muy bajos. Estamos hablando de materiales que rondan entre el 3 y el 10%, 1,8, por ahí, ¿verdad? No son suficientes ni para el rumen. El rumen ocupa de 7 a 8. Por ejemplo, un banano verde no tiene suficiente proteína como para activar el rumen, eso no existe, ni un camote, tiene muchos faltantes. Pero como están incorporadas dentro de una ración, y cuando uno hace una ración completa, total, entonces uno se cuida de que la ración completa tenga 14% proteína, 16% proteína o 18% proteína. ¿Por qué? Porque se piensa como ración completa. O sea que ya está solucionado el problema cuando uno lo integra este tipo de material dentro de una ración pensando en el concepto de ración completa. Entonces por eso no es tanto problema, o sea, es solucionable. Hay diferentes opciones. Uno es utilizar la urea. La urea es un producto que hasta en los alimentos balanceados se usa, ¿verdad? Aquí lo podemos nosotros utilizar como un complemento para solucionar los problemas de proteína. Aquellos que tienen temor pueden usar las ureas de lenta liberación, por ejemplo.
Hay gente que usa pollinaza, eso es todo un tema para nosotros definitivamente, pero hay gente que usa pollinaza. Hay gente que ha tratado de incorporar fuentes proteicas como el botón de oro, como la morera, etc. Y hay gente que inclusive ya está incursionando de nuevo en recuperar lo que son las leguminosas. Las leguminosas es todo un tema, ¿verdad? Nosotros no hemos podido incorporar leguminosas dentro de nuestros sistemas de producción, donde ganaríamos un montón en nuestro sistema de producción incorporando leguminosas por dos simples razones. Primero, las leguminosas no crecen a la misma velocidad de los pastos, son más lentas. Entonces, si yo tengo un pasto de 28 días, no hay leguminosa que aguante 28 días. O sea, las leguminosas son de 45, de 42, de 50 y el resto de días. O sea, nunca se desaparecen. O sea, nosotros tenemos experiencia en que sembramos un Mombasa con Cuxú, empezamos a cosechar el Mombasa a 19 días. En la primera entrada de los animales, como tiene 3 meses de no meterse en animales, ahí ve uno el Cuxú lindísimo. Empieza uno a pastorear el Mombasa a 19 días, 6 meses después no hay ni una hebra de Cuxú. ¿Por qué? Porque el Cuxú no aguanta ese trajín. El Cuxú ocupa 60 días, 45, 60 días para recuperarse. Quizás ahora con los nuevos sistemas que muchos de ustedes están usando de pastoreos más intensivos, donde ustedes ya aprendieron de que hay que alargar el periodo de rotación a 45 días, probablemente en esta nueva visión de cómo manejar las pasturas, yo pienso que las leguminosas van a tener una muy buena aceptación. Pero eso, fin, a ustedes les va a tocar iniciar ese proceso, probablemente con el acompañamiento de sus asesores. Pero todo esto se ha hecho, ¿verdad? Todo esto se ha hecho y todo esto se ha modificado. La urea es una herramienta. Para mí la dosis es muy sencilla. Pruebas de campo y lógicamente bajo un concepto técnico. 5 gramos por cada kilo de cualquier desecho, llámese piña, llámese banano, llámese corona, llámese cáscara de banano. 5 gramos por cada kilo con un máximo de 100 gramos de urea, de ahí no pasamos. En el caso del yuca, banano, camote, estos como son almidones, le dan a uno más chance de jugar un poquito y tenemos que aún con 8 kilos de cualquiera de estos materiales podríamos llegar a ese tipo de cosas. Aquí hay un ejemplo de finca donde el productor lo que hace es que diseña yo hice diferentes aproximaciones, pero aquí lo que podemos ver es incorporando los conceptos, ¿verdad? Cualquier cantidad de rastrojo de corona, utilizando, digamos, 10 kilos de corona, 50 gramos de urea, ya con esto tiene un ajuste en la parte proteica. Estos 50 gramos pueden ser sustituidos por 1,5 kilos de pollinaza, y esto, tanto la pollinaza o la urea puede ser sustituido con 5 o 6 kilos de botón. O sea, son alternativas, son sencillamente estimaciones que se hacen con los programas que manejamos y que permiten generar, digamos, una mezclita decente, ¿verdad? Una mezclita que dependiendo puede llegar a fluctuar entre 8 y 14% proteínas, 2.300 kilocalorías, o sea, un pastico. Porque eso es lo que tiene un pasto, ¿verdad? Un pasto aquí en Costa Rica tiene 14% proteína, 2.300, 2.400 kilocalorías. O sea, uno con una mezcla puede llegar a ser lo que uno pensaría que es un pasto para sustituir el material que está en el postrero. Si queremos afinar un poco más la cosa, pues le podemos poner un poco de melaza para fortalecer la parte energética. Podemos sustituir, si no tenemos melaza, podemos sustituir la melaza por de 2 a 4 kilos de caña, que hace lo mismo que medio kilo de melaza, y sencillamente se diseña un tipo de ración. Quisiera concluir esta charla con un detalle. La Escuela de Zootecnia, a través de los años, ha venido trabajando en posibles sustitutos de silo de maíz. Si uno analiza de una manera muy sencilla un silo de maíz, ¿qué es un silo de maíz? Una fibra, un material que genere fibra, un material de grano, pero ¿cuál es la fortaleza del grano? Almidón. Eso es todo. A final de cuentas es una fuente de fibra y una fuente de almidones. Una fuente de almidones la tenemos nosotros, una fuente de fibra la tenemos por todo lado. Ustedes agarran, eso ya hemos hecho con Camerún, con King Grass, con Cuba 22, que es la fuente de fibra, y manejando esa fuente de fibra de buena calidad y manejándola bien, mezclándola con una fuente energética propia nuestra, como un banano verde, como un camote, como una yuca, podemos desarrollar un sustituto de silo de maíz. Y eso lo ha venido haciendo la Escuela de Zootecnia de años y años y años atrás, ¿verdad? Y se ha ganado mucha experiencia, ¿verdad? Es una información que cada vez crece y crece más. Se ocupa validar, eso estamos claros, pero lo que es la parte de potencial, de uso potencial, de proyección, de sustitución, es muy favorable la consideración. Entonces, todo esto se ha hecho, ¿verdad? Todo esto se ha hecho. Por ejemplo,
Esto es un trabajo que se hizo en la zona de Upala con los compañeros del MAC años atrás, donde tenemos que era una sustitución de corona, donde la corona, que era el componente forrajero, que sabemos que es una fibra de muy buena calidad, con el problema del agua, se le incluyó un 30% de felipita, en ese caso de guineo. Ese 30% hoy día nosotros lo sustituimos con cualquier cosa, ¿verdad? Hoy día nosotros hemos sustituido ese 30%, lo hemos sustituido con banano verde, con camote, hemos inclusive llegado a incluir más nivel, hasta un 40% de inclusión, ¿verdad? Esto se apoya un poquito con melaza. ¿Por qué? Porque los almidones no participan en el proceso fermentativo. Ese es el secreto del silo maíz. El secreto del silo maíz es que el almidón se preserva y luego es la vaca es quien utiliza el almidón, ¿ok? El almidón casi no participa en el proceso fermentativo. Lo que participan son los azúcares, generando la fermentación en un silo maíz. Entonces, como nosotros sabemos que aquí vamos a poner problemas en ese sentido, pues adicionamos un poco de melaza y tenemos un posible sustituto. ¿Que se puede mejorar? Sí, se mejora y lo hemos mejorado con urea. Entonces este dato se dispara a 12 y 18% dependiendo del nivel de urea que usemos. O sea, tenemos un material con recursos muy tropicales, muy nuestros, ¿verdad? Que podríamos ser usados como sustitutos de los silos de maíz y nos quitamos la problemática del cultivo del maíz. Como silo, ¿verdad? Ahí es algo que se las dejo, que ya se está haciendo. Y esto es un ejemplo meramente obtenido de una finca de un amigo, nada más como un simple ejemplo, ¿verdad?, de lo que hace y lo que se hace a nivel de finca. Tenemos que ellos producen silos de maíz, tienen acceso a corona, tienen yuca de desecho, porque ellos son productores de yuca también, son productores de leche, pero también han diversificado la finca en otros cultivos. Y lo que se hizo fue hacer ellos diseñaron una mezcla, ¿verdad?, donde ellos tratan de economizar un poquito el silo maíz. Veamos, la cantidad no es tan alta, pero esta mezclita de 24 de corona, 4 de yuca, 2 silitos de maíz, un ajuste con proteína, tiene un potencial para 4 o 5 litros de leche. O sea que eso cuenta dentro de la vaca que va a producir los 18 litros. 18 litros, 5 vienen de esa ración, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo, digamos, de alternativas que ustedes, inclusive que ustedes mismos han incorporado en sus sistemas y que han validado. El detalle es que mucho de esta cosa se ha validado y se ha sido, digamos, confrontada con aspectos económicos por ustedes mismos, con aspectos digamos, de rendimiento animal. Sin embargo, repito, hay que no solo pensar en si me estoy comenzando una plata, sencillamente porque la ración me está más barata, sino que tenemos que pensar, bueno, ¿cómo se me puede afectar la fertilidad? ¿Cómo se me puede afectar la presentación de celos, etcétera, utilizando este tipo de recursos? Pero esos son, por ejemplo, este tipo de dieta es validada, tiene como, no sé, como 3 años, 4 años está siendo usada en la misma finca. O sea que ya son cosas que el productor ya ha puesto dentro de su sistema como algo normal en su sistema de alimentación. Entonces, como resumen, creo que hace rato me prendieron la luz por allá, tenemos que pensar que todos estos materiales como posibles sustitutos de alimentos balanceados principalmente son fuentes energéticas, digamos, esa es su principal función, en sus diferentes aportes, sean fibras fermentables, sean almidones, sean aceites, eso hay que valorarlo con cuidado. Por lo general son fibras muy digestibles, son fibras de muy alto potencial. Por ejemplo, una fibra que nosotros como nutricionistas buscamos es, por ejemplo, la cascarilla de soya. La cascarilla de soya es categorizada como una fibra de alto potencial. Inclusive en algunos sistemas de alimentación la cascarilla de soya tiene el mismo valor energético que el maíz, por ejemplo en sistemas de engorde. Los mismos 1.80 megacalorías de energía neta de lactancia, es el mismo valor, ¿verdad? Es un concepto calórico diferente, pero técnicamente es lo mismo. Ocurre que muchos de estos materiales se comparan en términos de calidad de fibra a la cascarilla de soya. O sea, nosotros trabajamos entonces aquí, cuando hablamos de fibras, de nuestras fibras que vienen de esos subproductos agroindustriales, es fibra de muy buena calidad. Mucho mejor que cualquier fibra de cualquier pasto, definitivamente. Nuestros problemas, la parte proteica, ¿verdad? Pero es solucionable, eso no es limitante en nuestros sistemas de alimentación. Hay que ver qué ingrediente proteico nos resulta interesante, ¿verdad? Como para poder incorporarlo entre las formulaciones. Muchas veces el mayor impacto que vamos a ver cuando introducimos este tipo de cosas es el efecto sustitutivo en forrajes. Esto tenemos que mirarlo con mucho cuidado,
porque a veces el sistema no se nos cae por deficiencia de energía. ¿Por qué? Porque esos materiales son muy energéticos, inclusive hasta con más energía que el mismo pasto en algunos momentos. Pero el problema es que se nos puede caer es por proteína. ¿Por qué? Porque yo le estoy introduciendo en el sistema un material que tiene un 5, un 6% de proteína, y el pasto tiene 12, hasta 18, si es bien fertilizado. Lechería normal. Entonces, definitivamente hay que evaluar con mucho cuidado ese efecto sustitutivo y estarle dando seguimiento. Una gran variabilidad en la composición, estamos claros, ¿verdad? Hay una gran variabilidad. ¿Por qué? Porque a veces me entregan corona sola, a veces me entregan corona con residuos de piña. Ya eso es una variable. Ya el comportamiento de esos animales quizás en esa semana fue completamente diferente a la semana anterior. Y entonces ese tipo de cosas es la que uno tiene que estar muy al cuidado. Ellos son materiales que ensilan muy fácilmente. Usted deja una corona de piña, la medio acomoda, le pone un plástico encima y fermenta, sin hacerle nada, ¿verdad? Sin hacerle nada. Y así son estos materiales. El problema es el montón de efluentes, el montón de líquido que ellos derraman, que eso sí nos mete muchas veces en problemas del manejo de los efluentes, ¿verdad? Que eso hay que valorarlo en cada explotación. Problema de disponibilidad, eso es una realidad. Tenemos mucha inconsistencia, ¿verdad? Hoy día estoy hablando con mucha gente que antes recibían corona, ahora no están recibiendo corona, por ejemplo. O sea, a veces hay demanda de corona y a veces para otros propósitos y sencillamente se deja de tener corona, se deja de tener cáscara de banano, etc. Entonces eso genera problemas en la estabilidad de la ración. Como les decía, si vamos a meternos a guardar ese tipo de materiales, son materiales que tienen que ser muy bien manejados porque son sumamente susceptibles a la contaminación con micotoxinas. Y todos sabemos, digamos, el efecto negativo de la micotoxina en nuestros sistemas de alimentación, y entonces es algo que ustedes tienen que estar valorando con mucho cuidado. O sea, limpieza. A veces uno llega a un lugar donde botan la corona o botan la pulpa, y viene una carreta y todavía hay un remanente, pulpa ennegrecida, y viene una carreta y ¡pah!, descargan encima de ese pulpa ennegrecida. O sea, están promoviendo la contaminación, ¿verdad? Entonces eso hay que manejarlo diferente, eso hay que manejarlo muy diferente. Y por último, aprovechando el montón de productores y un montón de ¿cómo se llama? Digamos, de sus gente de la Cámara, etcétera. Yo creo que es importante que en este tipo de eventos, digamos, siento yo, ¿verdad?, como sugerencia, de que tiene que salir algo de solicitud ante el Estado, cualesquiera que sea quien esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque en esos momentos hay un montón de gente interesada en ver cómo se le mete mano a los sustitutos del maíz, generando proyectos, unos que están comenzando, otros que ya van caminando, pero todo es por ellos mismos. O sea, no hay ninguna política del Estado tratando de que esos productores, o que esos industriales, o que esos pequeños, ¿cómo se llama?, inversores, logren salir adelante. Entonces yo pienso que en este tipo de eventos debería generarse como una concientización, como un movimiento de hacer solicitudes muy puntuales. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una situación que es bastante difícil para todos los que estamos en esta actividad, ¿verdad? Entonces, dejo ese último comentario ahí para que lo tomen en consideración como una propuesta de que algo más que salga de este proyecto fuera de esta reunión, algo más, que salga algo más, digamos, con proyección nacional, ¿verdad? Que salga, digamos, como una solicitud hacia un Estado, hacia unos gobernantes, para ver de qué manera logramos nosotros cambiar realmente la situación país. Muchas gracias, es lo que les traía. Muchas gracias, don Augusto, por su excelente e interesante charla. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? Por ahí una. Gracias. Gracias. Augusto, bueno, Ajá. en primer lugar, felicitarte por la excelente presentación. Creo que muy ilustrativa y nos pones al día con muchos de estos temas. Te tenía una pregunta. Mencionaste ahí el pergamino de café.
Recuerdo, por lo menos de lo que yo recuerdo del café, especialmente hablando, no sé si el pergamino incluye la pulpa y el mucílago o es solamente la parte más cercana a la semilla del café. Ajá. Pero en términos de la fruta, es decir, de la cáscara del café, recuerdo que se hablaba de algunos factores antinutricionales y algunas experiencias que se habían hecho no tanto en ganado de leche, sino en ganado de carne y que no habían sido muy positivas. Entonces te quería preguntar, ¿existe alguna otra investigación reciente en términos del uso de la pulpa del café, especialmente en la alimentación de ganado de leche, o seguimos teniendo los mismos inconvenientes que se conocen de hace algún tiempo atrás? Sí, sí, tal vez con respecto al pergamino, el pergamino nada más es la cáscara que recubre ya la semilla final, el momento que se está haciendo el secado, ¿verdad? Entonces esa cáscara tiene, por eso se utiliza como un retenedor y una fibra de mala calidad. ¿Por qué? Porque es altamente lignificada. O sea, son materiales más que todo utilizados en cantidades pequeñas, nada más para generar como un efecto tapón, a nivel de rumen. Y de esa manera, entonces, cualquier material, sea pasto o sea ración, va a durar un poco más tiempo dentro del rumen y aprovecha, digamos, una mejor colonización y un mayor potenciamiento de su uso. Entonces, por eso uno utiliza la palabra retenedor. O sea, son pequeñas cantidades, medio kilo, 1 kilo máximo. Con respecto a la pulpa, se hizo un trabajo para Copetar Razú hace como unos, no sé, estoy buscando a la muchacha por aquí, pero hace unos 4 años, 5 años atrás, se hizo un trabajo donde se logró incorporar una pulpa de café deshidratada incorporado dentro de la ración. Llegó a incorporarse hasta 2 kilos, sin efectos nocivos sobre el rendimiento animal en esa lechería, ¿verdad? Que eso está reportado. O sea, está reportado que usted puede llegar a incluir, digamos, entre 1 kilo y 2 kilos máximo de pulpa de café en la ración de vacas. Eso está reportado desde 1975. En realidad, tiene sus limitaciones, ya tiene sus limitaciones. Es un material alto en proteínas, interesante, puede llegar a tener, qué sé yo, 12, 13% de proteína, energía 2200, no va a pasar de ahí, porque igualmente la pulpa de café tiene mucha lignina y tiene los factores antinutrientes que vos comentaste, tiene taninos. Entonces eso, lógicamente, genera, digamos, alteraciones en el potencial de consumo. Pero como te digo, el último trabajo puede haber sido hace unos 4 o 5 años que se le hizo a Copetar Razú, porque ellos querían sacar un producto comercial fuente de fibra en sustitución del citrocón, por ejemplo, ¿verdad? Pero el citrocón es un material que tiene 3.400 kilocalorías. O sea, en realidad va a ser muy difícil buscar una materia prima que sustituya el citrocón, ¿verdad? En términos de las materias primas que nosotros manejamos, por esas características, ¿verdad? De la calidad de la fibra que no es la mejor, en el caso de los desechos de café. Buenas tardes. Casualmente, siguiendo en el mismo punto de la pulpa del café, yo la semana pasada leí un reportaje de que en Guatemala estaban haciendo ensilaje y deshidratación de la cáscara, de lo que es la pulpa de café, para dársela a los bovinos, tanto a leche como a carne. Entonces, no sé qué han hecho ustedes acá, pues, o le hago la mención porque en el reportaje que hicieron no explican cómo la procesan. Ajá. Pero sí lo estaban haciendo y hablaba el reportaje del 20% total de la ración. Sí, exactamente. 20% son como 2 a 3 kilos dependiendo del consumo total del animal. Entonces, por ahí va a andar el consumo. O sea, en términos de como ingrediente puro. En esos momentos en Costa Rica, yo estoy teniendo una experiencia y compartiendo una experiencia con gente que está peletizando la pulpa de café. Ya tenemos, ya va caminado. Ya va caminado la experiencia. Pero igual, es un pellet que probablemente la limitación que yo le vería es el bajo valor de aporte energético, que no va a pasar de 2.200 kilocalorías, ¿verdad? Si uno reconoce, ahora, y todo eso es un asunto de precio, o sea, si es un precio accesible, bueno, uno probablemente lo va a lograr incorporar como parte de una ración, pero no va a pasar de ahí. O sea, en estos momentos, como te digo, en San Carlos se está haciendo, para los que conocen San Carlos, hay un proyecto donde ya se está peletizando la pulpa de café. Ya es un proyecto andado. Es un proyecto andado. O sea,
que se está mirando como una alternativa a los faltantes de fibra. Lo que necesitamos es balear un poco ya su incorporación en raciones para animales, pero casi de seguro que yo le apuesto que con 2 kilos el animal, digamos, va, digamos, a tener por lo menos un desempeño normal, ¿verdad? Ni le doy atributos de mejora, ni tampoco que me va a empeorar la producción de leche. Pero oye, solo los animales, como decimos nosotros, solo las vacas son las que van a hablar, pero le apostamos a 2 kilos por la experiencia previa que tenemos en Copeta Razón. Augusto, ¿qué opinión te merece la monificación de biomasas de origen vegetal que aumenta la digestibilidad, aumenta el contenido de nitrógeno, evita el crecimiento de micotoxinas y evita que los azúcares se conviertan en alcohol? Ajá. Bueno, mi experiencia ha sido con henos, amonificando henos. Ha sido mi experiencia y digamos, con fincas pequeñas y grandes y medianas. Sí, hemos tenido, digamos, ventajas, tenemos incrementos en el valor de proteína, inclusive lo que hemos hecho es, porque el objetivo es, como vos comentás, tratar de mejorar. Como yo digo a la gente, yo compro una paca de arroz y la convierto en una paca chasbala. Así le digo yo a la gente, ¿verdad? O sea, compro una paca barata y la convierto en una paca cara. Y no estoy comprando la paca cara. ¿Por qué? Porque con la modificación, o sea, uno lo que mete es mucho más proteína, deslignifica bastante, esos datos los manejamos, en estos momentos no los percibo porque tenemos los datos, ¿verdad? Hay varios trabajos de prácticos en fincas que se han hecho y de tesis que se han hecho en la escuela de zootecnia. Se deslignifica bastante y lo que se informa es un mejor consumo. Entonces, lo que gana uno realmente es en el consumo de esa paca de arroz mala, que la estoy convirtiendo en una paca de mucho mejor calidad, ¿verdad? Pero sí, efectivamente es una alternativa, Y ya el productor ha aprendido, digamos, a hacer digamos, nosotros utilizamos soluciones de urea que varían de un 8 a un 12%, básicamente es lo que usamos, nada más. En húmedo, porque hay sistemas en seco, ¿verdad? Que son un poquito diferentes. Yo nunca he practicado el sistema en seco, pero el sistema en húmedo, que es pringar toda la paca, se lleva más o menos de 4 a 6 litros por paca, de una solución del 8 al 10% de urea, se empaca como si fuera un tamal, lo dejo 15 días, lo abrimos, evitamos que se oree el material y lo incorporamos. Mucha de esa experiencia ha sido en dietas en mixer, en carro mezclador, y también en sistemas de engorde en la zona de cañas. Ahí es donde hemos generado bastante experiencia. Con el doctor Preston trabajamos en Colombia y amonificamos heno. Y amonificamos también desechos de biomasa vegetal en fresco, con 3% de urea en base a la materia seca, y logramos un incremento hasta del 50% en la digestibilidad. Ajá. O sea, subir de 40 a 60% sí, es un montón. En pacas. No sé si eso se parece a lo que... Sí, más o menos, sí, digamos, en este momento no percibo, es que sí percibo que casi que la lignina pasó a valores bajísimos, ¿verdad? Y las digestibilidades in vitro, que en ese momento las hicimos, pero digamos, en húmedo, si te soy sincero, en húmedo nunca le he trabajado. Lo que he trabajado son henos. Ahora, ¿por qué no lo usa la gente entonces si es bueno? Bueno, yo pienso que es un asunto digamos, de transferencia. Es un asunto así como fue la parte de la modificación con heno. Yo empecé ese proyecto con un productor de la zona de Opala. Luego, conversando con gente en Guanacaste, gente se atrevió a hacer, ganaderos de carne empezaron por ellos mismos y ahí empezaron a hacer cosas grandes, ¿verdad? A nivel grande, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, tenía esquivas de pacas como de aquí hasta el fondo y todo esto tratado con amoníaco, ¿verdad? O sea, eran proyectos grandes donde se validó la tecnología, ¿verdad? Ya a nivel comercial. Y definitivamente trabaja, ¿no? Eso definitivamente trabaja. Pero igualmente es un asunto de educación, de que la gente aprenda, vea las bondades. Pero yo pienso que es manejable, Buenas tardes. El señor que tengo aquí a mi lado quiere saber el valor de la caña de azúcar como suplemento. Bueno, veámoslo así. La caña, bondades y limitaciones. Limitación es el valor de proteína, que va a andar en 3.
pero es solucionable incorporando urea. La experiencia que nosotros manejamos es que normalmente utilizamos de 5 a 10 kilos de urea por cada kilo de caña. Entonces, en otras palabras, si yo estoy dando 10 kilos de caña, que es un montón, ¿verdad? Podría estar usando entre 50 gramos si estoy usando 5 gramos por kilo o 100 gramos si estoy usando el otro valor. Así es como marcamos nosotros la parte práctica. Eso lógicamente trae un montón de información técnica por detrás, pero llegamos a lo que es aplicable. Entonces, lo aplicable son de 5 gramos por kilo de caña o 10 gramos de urea por kilo de caña. Esa es la parte ya práctica de uso. Con eso solucionamos la eficiencia. ¿Qué hace esa caña con esa mejora proteica? Mejora consumo. Porque el problema de la caña es el consumo. Y el problema de la caña en el consumo estriba en qué? Estriba en la calidad de la fibra. La calidad de la fibra de la caña es mala. O sea, si yo me pongo a valorar cuál es el potencial de degradabilidad de la fibra de la caña comparado con la degradabilidad de un cuba, inclusive de 90 días, que ya es pasado, la caña siempre va a ser más mala que ese famoso cuba de 90 días en cuanto a degradabilidad de la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra de la caña se lignifica mucho. O sea, la lignina se incrusta en la fibra y eso entonces indica que la fibra va perdiendo potencial de calidad fermentativa. Entonces, si yo empiezo a abusarme, que fue la experiencia de los productores de la zona alta del Poás, cuando entra la caña como un sustituto energético en las lecherías de la zona alta de Poás, ya yo estoy aquí ya recordándome cosas viejas, pero en fin, es parte de la experiencia, los productores empezaron a abusarse con el uso de la caña y la producción de leche para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Las lecherías que estaban en pastoreos de Quicuyo, para abajo, para abajo, para abajo la producción de leche. Entonces dijeron que la caña no sirve. No, la caña sirve. El asunto fue que se abusaron en la cantidad de la caña. Entonces, un rumen con una fibra que está durando de 3 a 4 días, hasta 5 días para ser procesada, cuando un pasto son 48 horas, la caña dura el doble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo utilizo mucha caña, y ahí agarro el rumen y le empiezo a meter un montón de fibra insoluble, de fibra no digestible. Y entonces empieza esa fibra insoluble, me empieza a formar una cama que cada vez me va impidiendo el consumo. Entonces, ¿qué hicieron las vacas? Dejaron de consumir quicuyo. ¿Y por qué se cae el sistema? Porque no comían quicuyo, no porque la caña se fuera mala, porque se abusaron en la cantidad de caña. Entonces nosotros en ganadería de leche nos mantenemos entre los 8 y los 12 kilos de caña en ganadería de leche. A mí cuando me hablan que estamos usando más de 12 kilos, a mí me gustaría ver esos sistemas, ¿verdad? Porque la experiencia mía me indica que está comprometido el sistema. Yo a veces me quedo entre 6 y 8, es más, ni quiero ni llegar a 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo va a depender de los programas de alimentación y de lo que está usando el productor en su finca. Entonces, por ahí anda más o menos la jugada con la caña, como es. Muchísimas gracias, don Augusto. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Y de parte de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Productores de Leche, le damos el presente. Muchas gracias, muy amables como siempre. Gracias.